No hubo fiesta, se dice que hubo fiesta por el día de la canción criolla. ¿Quién más que un ministro que ha dispuesto o ha dado una disposición va a desacatar una orden de tal naturaleza? Lo que pasó es que yo recibí la visita del congresista Guillermo Bermejo, con quien había coordinado horas antes, y él había estado en un conocido restaurante con todo su personal, con todos sus allegados y sus esposas. Cuando llegaron a mi casa yo los he tenido que recibir. Han pasado, yo sabía que la prensa estaba afuera porque los agentes de inteligencia me habían comunicado, pero yo no estaba haciendo absolutamente nada. No había música, además que ya lo aclaró la vecina. Vamos a conversar ahora con Luis Barranzuela, que hasta hace unos días fue parte de otra tormenta en la general alrededor del Ministerio del Interior y que provocó su salida de esa cartera. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por la oportunidad y la oportunidad por la cual me permites aclarar esos infundios, esas difamaciones, esas calumnias, esas injurias de la cual he sido objeto en todos estos días. Se ha afirmado que soy un impresentable, que estuve en situación de retiro, que he sido reincorporado, pero aquí he venido con los documentos. Ya, pero ¿por qué no empezamos por el último incidente? Correcto. La fiesta. Ya. Hubo una fiesta, pues. No hubo fiesta. Doctor Barranzuela. Sí, no hubo fiesta. Se dice que hubo fiesta por el día de la canción criolla. ¿Quién más que un ministro que ha dispuesto o ha dado una disposición va a desacatar una orden de tal naturaleza? Lo que pasó es que yo recibí la visita del congresista Guillermo Bermejo, con quien había coordinado horas antes, y él había estado en un conocido restaurante con todo su personal, con todos sus allegados y sus esposas. Cuando llegaron a mi casa yo los he tenido que recibir. Han pasado, yo sabía que la prensa estaba afuera porque los agentes de inteligencia me habían comunicado, pero yo no estaba haciendo absolutamente nada. No había música, además que ya lo aclaró la vecina. Bueno, pero como que no ha sido muy creíble la versión de la vecina, ¿no? Bueno, que ha mostrado su parlante, no sé. Bueno, al parecer... Pero los testimonios de los periodistas, de la gente que estaba ahí, es que la música salía de su casa, que más abre la puerta con un trago en la mano, o sea que era un evento social. No era un evento social, toda vez que yo coordiné con el congresista Guillermo Bermejo una reunión que tenía el día siguiente en el Ministerio de Energía y Minas, y de esa reunión puede dar testimonio el mismo ministro, y precisamente hay muestras fotográficas de esa reunión que se llevó al día siguiente. Ya, pero lo que no se entiende es, porque yo lo dije en su momento, yo no sé qué es peor, reconocer que ha habido una fiesta o que ha habido una reunión de coordinación de temas que tienen que ver con la gestión gubernamental, porque la pregunta es ¿qué tiene que hacer en una reunión donde se están haciendo coordinaciones el congresista Guillermo Bermejo y el doctor Noblecilla, que es abogado de Perú Libre? Claro, lo que pasa, y que es abogado de Vladimir Cerrón y de Guido Bellido. Entonces, claro, ¿qué tiene que coordinar el ministro del Interior sobre la gestión de gobierno? A ver, Nicolás. O sea, por eso, no sé qué es peor. Decir, ya bueno, si fue una fiesta, estoy coordinando con quien no se entiende qué tiene que coordinar. Lo que es mejor es decir la verdad. Y la verdad es que ellos llegaron... tanto Noblecilla, a quien conozco, como el doctor Atencio, son parte del staff de asesores de Guillermo Bermejo. Y ellos, como les vuelvo a repetir, han estado en una reunión, en un conocido restaurante de Barranco, y han ido a mi casa. Yo no he hablado con ellos, yo salí en otro ambiente de mi casa y he estado hablando y haciendo las coordinaciones con Guillermo Bermejo y también con el ministro de Energía y Minas, tal y como lo informé a la Premier, ¿no? Ahora, pero el tema es, o sea, no entiendo cuál es el papel de Guillermo Bermejo, porque ha ocurrido algo revelador, ¿no? Guillermo Bermejo se asocia que la presencia de Luis Barranzuela tiene que ver con la influencia de Guillermo Bermejo, algo así como que Luis Barranzuela era el ministro de Guillermo Bermejo en el gabinete. Tan es así que Guillermo Bermejo anunció que iba a votar por el voto, le iba a dar la confianza al gabinete de Mirta Vázquez.
lo publicó, lo dijo, lo sustentó, lo declaró a los medios, y cuando sale Barranzuela vota en contra de la cuestión de confianza. Es decir, que otorgar o quitar la confianza al gabinete dependía de si estaba o no estaba Luis Barranzuela. Yo al congresista Guillermo Bermejo no lo conozco más de 3, 4 meses, no lo conozco más allá de eso. Y no soy el ministro del señor congresista Guillermo Bermejo. A mí me convoca el señor presidente de la República. Eso hay que descartarlo de plano. Pero además, Nicolás hablaba de los infundios, porque he traído acá, se ha dicho que yo he pasado al retiro y que soy lleno de sanciones. Acá traigo mis hojas de calificaciones durante los 30 años de servicio que he prestado a la institución, y mi promedio de notas es 97.66 y el máximo es 100 puntos. Acá están, en un primer momento, a los policías de investigaciones nos calificaban cada 6 meses. No solamente es la parte disciplinaria que enfrentaba a un policía, sino también la producción que hacía, la producción operativa. Y acá lo digo y quiero ser claro, ¿no? Hay aspectos en los cuales mi jefe inmediato se pronuncia sobre mi desempeño profesional. Y aquí, por ejemplo, se dice: tiene preparación profesional que le facilita un buen desempeño, es estudioso y revela interés por superarse profesionalmente. Aspectos como eso no se han tocado. Otro punto, y quiero ser aquí, ya después cambió, ya se convirtió en hoja anual de apreciación. Y aquí, por ejemplo, en el año 94-95, participó directamente en el enfrentamiento con delincuentes terroristas en La Molina en noviembre del 95. Lográndose la captura del 17 integrante del MRTA, entre los que se encontraba Rincón Wenceslao. O sea, cuando a mí se me cuestiona y se me dice que hay situaciones en las que yo soy pro cocalero, soy pro terrorista, soy... pero digamos, se ha dicho de todo, es verdad, pero ¿qué es lo significativo y qué es lo relevante? Y que es absolutamente legítimo plantearlo. Claro. Es decir, antes de ser ministro, hasta el día anterior prácticamente a ser nombrado ministro del Interior, ¿qué era Luis Barranzuela? Abogado en ejercicio, involucrado en la defensa de Perú Libre y de los dirigentes de Perú Libre. Entonces, ahí hay un conflicto claro de intereses. O sea, ¿cómo voy a ser ministro del Interior, que entre otras cosas voy a tener que ejecutar las disposiciones judiciales eventualmente en el caso que se tomen, contra quienes hasta el día anterior han sido mis clientes? Problema, o sea, para empezar, claro, ¿no? O sea, ahí hay un conflicto de intereses. O sea, muchas gracias, presidente, por proponerme, pero yo creo que no es conveniente. Esa sería una respuesta lógica. Claro, el conflicto de intereses se presentaría si yo asumo una postura digamos, de incidencia directa en el caso. Acá hay que recordar que uno asume la defensa de manera libre y espontánea, pero estamos hablando que prima el interés particular o el interés general. Cuando a mí me convocan, yo soy un oficial preparado en temas de lucha contra la criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, y a mí se me convoca como abogado y se me da esa confianza, yo renuncio a la defensa. Y lo que me llama a mí, digamos, la vocación de servicio para mi país, es decir, sí, acepto, porque es una gran responsabilidad. Y inmediatamente se renuncia, pero no hay un conflicto de intereses, porque si no, estaríamos poniendo, los abogados penalistas estaríamos etiquetados por los casos que defendemos. Claro, pero ¿no? No es que, pues. O sea, nadie está discutiendo acá el derecho de los abogados a atender a cualquier persona que requiera sus servicios. Eso está fuera de discusión. Y que todo ciudadano, además acusado del delito que fuera, tiene el derecho a una defensa y el abogado a proporcionársela. Pero el problema, por ejemplo, en el caso de los Aybar Cancho, o sea, Luis Barranzuela es una persona que, por lo que han descrito otros miembros de su institución que lo conocen, es una persona, entre otras cosas, altamente especializada en el lavado de activos y que dedicó parte importante de su vida a la lucha contra el lavado de activos. Pero cuando sale de la policía, defiende a personas acusadas de lavado de activos. O sea, que el conocimiento que adquirió en la policía lo usa para defender a personas que están enfrentadas al Estado.
Entonces, sí es pues, ahora, doctor Barranzuela, un conflicto de intereses. Nicolás, O sea, Nicolás, ¿cómo yo voy a luchar contra el lavado de activos cuando en el ejercicio de mi profesión como abogado, con todo derecho, he defendido a gente perseguida por el Estado y enfrentada al Estado por lavado de activos? Cuando nosotros ejercemos la defensa, o sea, eso implicaría que un policía que ha estudiado derecho, ¿no?, ya no podría ejercer defensas en el ejercicio de su profesión. Eso sería una locura, sería un despropósito pensar en eso. Yo vivo de la defensa. Cuando uno pasa al retiro, uno tiene que dedicarse a un trabajo. En este caso, tendría que renunciar a todos los casos. Pero doctor, eso no está en discusión. O sea, nadie está discutiendo su derecho a defender a los clientes sobre cualquier delito, porque de eso se trata el ejercicio de la abogacía, ¿no es cierto? De lo que estamos hablando es de otra cosa. De lo que estamos hablando es si una persona que ha dedicado los últimos años de su vida a defender a personas acusadas de lavado de activos puede entrar a hacerse cargo del Ministerio del Interior, donde una de las principales tareas es luchar contra el lavado de activos. O sea, se va a tener que enfrentar usted a sus clientes. De ninguna manera. Del pasado inmediato. No. O sea, hay un conflicto de intereses. O sea, yo no estoy descalificando su derecho y su función como abogado. Lo que estoy planteando es un tema de que en política no solo hay que serlo, sino parecerlo. Entonces estaríamos, a ver, voy a ponerle un ejemplo. Y no quiero tampoco, ¿no? La señora, y además a quien conozco, ¿no?, a una abogada reconocida, defendió a Keiko Fujimori, también defendió a Cataño. La señora Lourdes Flores. Entonces, no es la única que ha ejercido la defensa de personas acusadas de narcotráfico. Me pregunta mi opinión, yo creo que sí hay un conflicto de intereses. Yo creo que no puede hacerse cargo del Estado peruano nunca, que una de sus principales luchas es el narcotráfico, quien ha defendido narcotraficantes. Entonces, o sea que a alguna gente le podría padecer un exceso, a mí no, porque yo creo que hay que exagerar en estas cosas. Yo considero desde mi humilde punto de vista que no es así, puesto que nosotros ejercemos el derecho de la defensa y es nuestro trabajo y tenemos el derecho a trabajar, ¿no? Entonces, pero si hay un conflicto, el conflicto de intereses es incidir directamente. Se me ha dicho, por ejemplo, de que he paralizado las erradicaciones. Falso, completamente falso, porque eso, más bien con el gobierno se empezó a trabajar con el 21 de septiembre. Eso nadie lo puede parar porque está en la ley. Lo he dicho claramente. Se ha dicho de que, por ejemplo, me retardé demasiado tiempo en colocar a los 5 dinámicos en la lista de los más buscados. Falso, porque eso sigue un procedimiento y se dio el trámite regular. Se me dice, por ejemplo, oiga, usted ha permitido que se vayan a Bolivia. ¿Sabe qué? Ya se hizo una operación de contacto entre la policía peruana y la policía boliviana para que ambos trabajen en operaciones de inteligencia para orientar el esfuerzo de búsqueda y buscar a estos señores. Entonces, ahora, estamos hablando de cosas que, digamos, a mí me daría conflicto de intereses, pues, tenemos una clase política, usted que habla de clase política desgastada, desfasada. Los que me acusan a mí, almirantes, están investigados por asesinato, están investigados por homicidio calificado, que tienen más de 15 procesos. Entonces, eso lo descalificaría para hablar de moral en una clase política desgastada, desfasada, cadáveres políticos que salen a levantar la bandera de la moral. Claro, pues, pero el pecado, es decir, los pecados ajenos no lo exoneran a uno de los propios, ¿no? Hablo por mí. O sea, pero por eso, acá, es decir, yo creo que el asunto de fondo es el conflicto de intereses, que es inevitable. O sea, ¿cómo hago yo? Es decir, usted está enfrentado en el momento que era ministro del Interior a la tarea de perseguir como Estado a aquellos a quienes defendió hasta antes de ser ministro. Entonces eso evidentemente plantea un conflicto de interés, que a usted le tendría que plantear incluso un conflicto de índole ético, ¿no? Sí, no, cuando uno ejerce la defensa, uno cree en digamos, un abogado sabe qué cosa defiende, ¿correcto? En el caso de los Aybar Cancho, yo defendí, me parece un caso injusto por el cual
habían sido sometidos a un proceso por lavado de activos, cumpliendo ya una condena por tráfico ilegal de armas, y aparte vinculados supuestamente al tráfico ilícito de drogas. Entonces a mí me pareció algo injusto que lo estén involucrando en lavado de activos. Defendí ese caso y logré, y tanto fue así que logré probar su inocencia en ese delito, ¿no? Porque claro, pero si usted hubiera estado en ejercicio como policía, probablemente hubiera estado del otro lado, entre los que lo señalaban por el delito, porque eso ha sido una discusión, ¿no es cierto? O sea, además de todo, en el caso de los Arba de Cancho había narcotráfico, tráfico de armas, ¿no es cierto? Pero además en el juicio no había tal cosa. O sea, hay situaciones en las que uno cree ver lo que no es, pues. O sea, uno mira las cosas y no ve el trasfondo, el aspecto de fondo, qué es lo que hay detrás. Y usted, Mirta Vázquez, entiendo, hizo cuestión de Estado sobre eso. Ella dijo, yo o Barranzuela, y el presidente escogió por ella. Ahora, ¿qué está haciendo ahora Luis Barranzuela? ¿Ha regresado a la defensa de Vladimir Cerrón? Bueno, cuando uno entra a política, me dicen bienvenido a la política. ¿Correcto? Entonces, cuando yo veo que se puede hacer muchas cosas por este país, desde la tribuna, desde el foro, desde el lugar, y sobre todo cuando hay estos infundios, hay estos manejos, digamos, que son detestables, esos manejos denigrantes, uno dice, bueno, ¿quieres que entre a política? Pues entramos en política, pues. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay una situación en la que yo quiero ser claro. Y mis hojas de servicios, mis calificaciones hablan por mí. O sea, ¿usted cree que Mirta Vázquez ha sido injusta con usted? No, Mirta Vázquez es una gran abogada, yo la respeto mucho. Yo puse en mi Twitter precisamente que asumo la decisión democrática. Uno cuando asume una decisión democrática tiene que evitar, en este caso, que se siga en una confrontación sobre la gobernabilidad. Entonces hay que permitir que siga su curso, hay que apoyar a un presidente y desde aquí nuevamente hay que apoyarlo en la gobernabilidad. Vemos que todavía pero usted se siente traicionado en medio de todo esto. Por supuesto que no. ¿Por quién? Pensé que iba a decir por supuesto que sí, pero no. No, pero traicionado en ningún momento, porque uno asume la responsabilidad moral de decir no y dar un paso al costado cuando se trata de que los intereses del país están antes que sus intereses personales. Yo le agradezco mucho, doctor Barranzuela, por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido muy gentil. Muy amable. No estamos de acuerdo, pero yo creo que hay que aprender a escucharnos. Sí, claro. Todos. Así es. Y a todos. Así es.